Hola y bienvenidos a nuestra charla que se llama Who Needs JS When You've Got Turing Complete Fonts. Les vamos a estar contando un exploit que desarrollamos para Adobe Reader y bueno, esperemos que les guste. Pero primero nos vamos a presentar. Somos Javier y Octavio, Security Researchers en Faraday. Ahí tienen nuestras cuentas de Twitter por si nos quieren escribir o hacer alguna pregunta. Y bueno, vamos a arrancar con la agenda. Hoy vamos a estar hablando de las fuentes de Adobe tipo 1 y 2, una introducción a qué son. Luego vamos a estar hablando de un CV que salió a principio de año, encontrado por un investigador de Google Project Zero. Vamos a estar contando qué es, cómo lo encontraron. Después vamos a pasar a analizar una prueba de concepto que sacó el investigador que genera un crash de Adobe. Y pasamos después a la parte más divertida, cómo transformamos esta prueba de concepto en un exploit funcional. Finalmente les vamos a estar mostrando el demo. Bueno, empecemos hablando un poco de qué son las fuentes tipo 1 y 2. Como podemos ver acá, son un programa que tiene varias secciones, tiene diccionarios que definen propiedades de las fuentes, pero la parte que hoy nos interesa son los charstrings. Los charstrings son definiciones de cómo se va a dibujar cada glifo. Cada glifo puede ser una letra, un número o un símbolo. Y para cada uno de ellos hay un charstring, que es código binario que tiene instrucciones, como estas que se ven acá, que lo que definen son curvas que terminan dibujando las letras. ¿Sí? Hay un blog muy piola sobre este tipo de fuentes y otras vulnerabilidades más viejas que fueron encontradas por el mismo investigador, Yuru. Se los recomiendo si les interesa, está muy bueno. Y hoy vamos a estar hablando de una vulnerabilidad un poco más nueva de estas fonts. Bueno, ¿qué son estos charstrings? Son bytecode, es decir, son instrucciones binarias para una máquina virtual, que es una máquina de stack, que está dentro del DLL CoolType en el caso del AdReader. Esta máquina tiene dos componentes principales. Tiene un stack de operandos, porque es una máquina de stack, ahí va a meter los operandos, que en general son números que va a usar en cada instrucción, y un transient array, que es memoria de acceso aleatorio, en la cual puede también guardar o traer números que va utilizando. La cosa interesante de esta máquina de stack es que el tamaño del stack de operandos está predefinido al tiempo de compilación. Esto hace que ese stack de operandos quede implementado como un array en el stack de la función que está cumpliendo el rol de intérprete, ¿no? Y esto es muy interesante porque cualquier error en esa implementación que haga que nos salgamos de los límites del stack de operandos va a hacer que terminemos leyendo o escribiendo en el stack. Veamos un poco entonces cómo funciona esta máquina. Acá tenemos un poco de código de ejemplo que tiene dos números que van a ser los argumentos para esta operación que es put. Para cada operación hay definido un opcode, es decir, una representación binaria de esa operación. Y acá tenemos también una representación, un dibujito de el stack de operandos que está en el stack, un puntero que la máquina mantiene al stack de operandos, y si nosotros bajamos por el stack de operandos y nos vamos más abajo, vamos en algún momento a llegar al return address. Acá arriba tenemos una representación del transient array que la memoria es asignada dinámicamente, así que no está en el stack. Entonces, esta máquina va a empezar leyendo el charstring y se va a encontrar con el primer número. Lo que va a hacer es, lo va a apoyar el stack y va a avanzar el puntero una posición. Luego se va a encontrar con la representación del segundo número. Noten que hay diferentes representaciones para los números según su tamaño, y esto es porque la implementación de estas fonts fue variando a lo largo del tiempo y se fueron agregando un montón de características. Entonces la máquina va a mandar este número al stack y también va a avanzar el puntero. Finalmente, cuando encuentre un opcode, lo que va a hacer es lo va a ejecutar. En este caso, put lo que hace es toma un número y otro número que representa una posición en el transient array y la va a usar para guardar el primer número en ese lugar. Bueno, esta máquina de stack y este tipo de fuentes tienen muchos opcodes, algunos que se usan para dibujar y otros que se usan para hacer operaciones como las que vimos recién. La mayoría de los opcodes chequean los límites del stack, pero lo que hacen es chequear que al ejecutar la operación que están realizando no terminen llevando el puntero afuera. Sin embargo, asumen que el puntero ya está adentro del stack cuando empiezan. Por ejemplo, acá tenemos el código que se ejecuta cuando nosotros pushamos un número al stack. En EAX estamos leyendo el final del stack y EBX siempre apunta
es el puntero al stack en la posición que estamos actualmente. Entonces, por ejemplo, acá comparamos e de x, el puntero al stack, con el final del stack, y si es igual o mayor, entonces va a dar un error. Eso quiere decir que nosotros no podemos meter un número y que por meterlo nos vayamos por afuera del stack por el límite superior. Pero, si se fijan, nunca está chequeando el límite inferior. Entonces, esta operación se podría usar si el puntero, por un error, ya estuviera afuera, pero por debajo. Por el contrario, otras operaciones como put, la que vimos recién que pone un número en el transit array, o get, que es la apuesta que lo saca, solo chequean los límites inferiores. Acá vemos, por ejemplo, que está leyendo en SX la base del stack de operandos y comparándolo, mejor dicho, haciendo una resta con EAX, donde antes había copiado el puntero al stack. Y lo que se está fijando es que haya al menos una instancia de 8 bytes. Eso es porque en esta implementación de la máquina, cada número ocupa 4 bytes. Entonces se está fijando que tenga al menos 2 argumentos. Pero, ¿qué pasa si hay más? Bueno, esto va a ejecutar igual. Y si el puntero está por fuera del límite superior del stack, también va a seguir ejecutando. Es decir, que vamos a poder usar estas dos operaciones, porque get funciona de forma muy parecida, pero solo necesita un argumento. Incluso si estamos afuera con el puntero del stack de operandos, afuera de los límites, pero por la parte superior. Esto es muy importante porque vamos a poder usar estas operaciones para escribir y leer del stack en los lugares donde nosotros queramos. Bueno, este intérprete de fonts también es muy interesante desde el punto de vista de la investigación porque es muy grande, tiene mucho código, es viejo, fue desarrollado en los 80 y fue manteniendo compatibilidad con un montón de definiciones y especificaciones de estas fuentes. Por ejemplo, estas dos operaciones que vimos al final, put y get, están definidas para el tipo 2. Sin embargo, uno las puede mandar en el contexto de un font tipo 1 y el intérprete las va a ejecutar sin quejarse. También tiene código para varios opcodes que están no documentados o son medio experimentales o que fueron deprecados. Eso también lo hace interesante porque tiene mucho código residual. Y por último, está presente en productos de otros vendors para que haya compatibilidad, para poder mostrar este tipo de fuentes. Por ejemplo, está presente en Windows. Bueno, ahora que sabemos un poco cómo funciona, les voy a contar un poco de en qué consiste este CVE que fue parcheado a principio de este año. El bug está en el código para un opcode que se llama call other subroutine. Este opcode lo que hace justamente es llamar a una subrutina. Y una subrutina en estas fuentes es charstring, o sea, bytecode para la máquina, pero que está definido por fuera de cada glifo. La idea de esto es que uno puede definir pedacitos de código que sean reutilizados porque son comunes al dibujo de varias fuentes. Hay subrutinas que están predefinidas y otras pueden ser definidas por el usuario. Lo que encontró Yuru, el investigador de Project Zero, es que hay un subset de las rutinas predefinidas que no chequean los límites del stack y en particular no chequean el límite superior. Esto nos permite mover el puntero afuera del stack de operandos y hacia la dirección del return address. Entonces, ¿cómo podría ser usado esto desde el punto de vista de la explotación? Bueno, uno podría armar una fuente que use este bug de forma maliciosa, embeberla en un PDF y luego mandar ese PDF a un usuario. Cuando el usuario ejecute ese PDF, se podría utilizar la manipulación del stack para tomar control de la ejecución. Para empezar, entonces, podemos ver cómo es la prueba de concepto que Yuru publicó cuando publicó este bug. Utiliza la subrutina número 18 y muestra una estrategia válida para llevar el puntero afuera del stack de operandos y escribir afuera. En este caso, lo que va a escribir es el return address, ¿no? Acá tenemos este dibujito para orientarnos. Es una representación de la memoria. Tenemos acá arriba el stack de operandos pintado de verde y si nos vamos para afuera estamos dentro del stack de la función y acá abajo pintamos en rojo el return address. Entonces lo que hace el POC es utilizar este bug para ir avanzando el puntero. Cada vez que avanza vemos que deja 120000. Esto es la representación interna del número 18 para esta máquina de stack. Y cuando lleva el puntero hasta el return address lo va a pisar con 41414141, lo que hace que el Adobe Reader termine crasheando. Entonces, habiendo visto este POC, pensamos que iba a ser fácil de explotar.
pero no encontramos ningún exploit disponible para esto. Así que dijimos, bueno, por qué no lo hacemos? Pero en el camino nos encontramos con un montón de problemas que tuvimos que ir solucionando y ahora Javi les va a contar un poco. Como bien le comentó Octa, tuvimos bastantes inconvenientes a la hora de explicar esto. El primero con el que nos topamos fue el ACLR. Nosotros podíamos escribir una dirección arbitraria, bueno, en realidad fue la POC de Yuru, nos da la posibilidad de saltar a ejecutar a cualquier parte. En ese caso, 41, 41, 41, pero nosotros podemos poner una dirección ahí para cualquier lado, pero no sabemos a dónde saltar, porque todos los binarios con Windows actuales tienen ACLR. La ACLR lo que te hace es te randomiza todas las posiciones de memoria del ejecutable, entonces bueno, no sabes a dónde están las porciones de código que querés utilizar para desactivar todas las otras protecciones que vienen después. Hacer el rob chain, digamos. La forma de solucionarlo, en vez de reescribirlo, corrimos el puntero hasta abajo del todo, agarramos el red address ese y la subimos nuevamente para arriba, para que quede dentro del op stack. Al quedar adentro del op stack, nos da la ventaja de poder usar todas las features del lenguaje este de fonts, con el valor de la dirección de memoria. Entonces nosotros tenemos todo el poder de un lenguaje ahí Turing Complete para, para poder calcular el rob chain dinámicamente y hacerlo aterrizar. El segundo, después de ese vino el segundo problema, que eran todos los 12 estos que quedaban por el camino a la hora de reescribir memoria, de adelantar el puntero, nos iba quedando los 12, 12, 12, que son la representación del 18, como dijo Octa. La forma de solucionarlo fue muy divertida. En vez de escribir de adelante para atrás, nos fuimos a la parte de abajo y escribimos de atrás para adelante. Entonces los 12 que poníamos lo íbamos machacando con el siguiente gadget. Ya con eso nos deja aterrizar bien el rob chain. Para los que no están muy en tema, el rob chain son como conjuntos, algunas instrucciones chiquititas, por lo general son el final de alguna función, que hacen cositas chiquitas como mover un registro o mover data de un lado a otro o saltar a ejecutar algo, pero nos dan forma de ejecutar código válido dentro de un módulo. Claro, y encadenando varios de estos gadgets, uno puede lograr tener la funcionalidad que desea. Exacto. Tercer problema que nos encontramos. Ya pensábamos que podíamos escribir todo el rob chain, escribir todo lo que querramos y saltar a ejecutar. Pero no, si llegábamos a cierta parte en el stack, crasheaba. Era como que teníamos un límite. Ahí en el dibujo dice 5 gadgets, pero en realidad era más, era algo de 12, 13 gadgets, pero no servía para mucho. Menos, creo que eran 10 gadgets. No servía para demasiado porque cualquier cosa funcional que vos quieras meter es mucho más grande. Algo para usar, una shellcode, un rob chain más grande, no lo podíamos usar. Lo que hicimos fue achicar el máximo posible la cantidad de gadgets necesarios para desactivar el dep del proceso. Con la típica técnica del push-at, encontramos los gadgets justos, me parece que lo metimos con 7 gadgets. Y después hacemos un salto para atrás. Ah, era la otra, perdón. No, no, está bien, era en esa, pero a ver, ahí está. Ahí está. No quería arrancar. Ahí está el salto para atrás, viene ahora. Ahí está. Ahí está. Lo que hicimos es desactivar en los primeros gadgets y después saltar para atrás, que todavía nos quedaba un poquito de lugar para reutilizar. Pero eso nos dio el otro problema, que era un espacio limitado. Ya teníamos ejecución, habíamos planchado un shellcode ahí, el típico AAA para ejecutar el INC de X, pero con eso no hacíamos nada porque eran 12 bytes. Eh, 12 bytes no te alcanza para nada, son máximo 5 o 6 instrucciones. Y cuando uno quiere tomar ejecución o algo, quiere hacer algo divertido, como, no sé, bindear una shell a un puerto o ejecutar una calc o algo de eso, necesita un tamaño mucho más grande que 12 bytes. Entonces lo que hicimos fue aprovecharnos de que entre todo lo que habíamos reescrito,
todavía había sobrevivido un puntero al char string original, que estaba justo un poquito por arriba, ahí lo muestra en el gráfico. Agarramos ese char string desde los 12 bytes que estábamos ejecutando y le esquivamos la primera parte del char string y le pusimos un identificador. El identificador es la cadena esa que dice deadbeef. Esto es una típica, un típico modelo de Egg Hunter, una shellcode de Egg Hunter que te busca a partir de una zona de memoria, te busca esa cadenita. Una vez que encuentra el deadbeef, ya sabe dónde sigue la parte del shellcode. Nosotros pegamos todas las instrucciones de la máquina virtual para ejecutar todo bien, lo de las fuentes, después el identificador y luego el shellcode abajo. Entonces con eso ya ahora no tenemos limitación de tamaño. Podríamos meter, no sé, el tamaño máximo del char string, que son 65K de memoria, así que teníamos más que suficiente como para ejecutar una shell reversa o cualquier cosa. Bueno, pero habiendo solucionado todos esos inconvenientes, el problema es que escribir a mano un char string que es bytecode, que cumpla con todas estas condiciones, es muy difícil. De hecho, empezamos a sortear todas estas cosas haciéndolo a mano y en un momento se nos volvió inviable. Entonces lo que hicimos fue replicar el comportamiento de la máquina de stack en un script de Python y eso nos permitió predecir los efectos de ejecutar un char string, sobre todo los efectos sobre el stack, que es lo que nos importa. Acá estamos viendo el resultado de correr esta réplica de la máquina de stack con el POC de Yuru. Y lo que vemos es que cuando termina la ejecución, en la posición 74, que es la que para nosotros representa el return address, al 4141. Con esto validamos que la réplica funciona bien. Y una vez que la tuvimos andando, esto nos permite hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, agregar al char string opcode de forma automática hasta que se cumpla cierta condición. Por ejemplo, acá estamos mostrando que podemos mover el puntero al stack de operandos hasta que llegue a una posición. En este caso, hasta que esté posicionado cerca de 2 lugares del return address. Y luego, si eso se cumple, entonces seguimos construyendo el char string, ¿no? Y llevándolo un paso más, esto nos permite encapsular primitivas. Por ejemplo, tener una primitiva que agarra 4 de words del transient array y los mueve a una posición arbitraria de memoria. Entonces, teniendo eso, podemos armar el char string de forma automatizada, de que de otra forma no lo hubiésemos podido hacer manualmente. Bueno, teniendo esto, entonces pudimos armar el exploit y ahora se los vamos a mostrar, pero un pequeño disclaimer. El loud reader corre en un sandbox y nuestro exploit en realidad ejecuta código en el contexto del renderer process. Entonces, en un escenario real, un usuario, o sea, necesitaríamos un sandbox escape para poder, por ejemplo, copiar una calc o tener una shell reversa. En este caso, para que sea más divertido, lo deshabilitamos. Así que bueno, ahora se los vamos a mostrar. Arrancamos ahí generando el char string. Primero lo testeamos y vemos que esté ok. Que haya sobrescrito en el stack las posiciones que nosotros queríamos. Al menos en la simulación, después eso va a pasar en el programa. Y lo mandamos a un archivo que tiene nuestra font, digamos. Ahí vemos que realmente es muy largo, imposible de hacer a mano, y al final tiene la última etapa del shellcode. Ahora entonces embebemos esto en un PDF y lo ejecutamos. Como ven, el reader crashea y salta la calculadora. Es raro ver esto grabado, ¿eh? Presencial está bueno porque se ve la reacción de la gente, pero bueno, esperamos que les haya gustado. A ver si puedo pasar al siguiente. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y cualquier duda que tengan o consulta nos pueden escribir y también estamos para el Q&A.